Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre tocamos temas nacionales porque a todos los argentinos seguramente nos pueden interesar. Sin lugar a dudas, el discurso de Cristina de la semana pasada en Plaza de Mayo ha tenido repercusiones durante toda la semana y fue un discurso muy fuerte, un discurso que aunque habitualmente ella no acostumbra a citarla ni a Eva ni a Perón, no demasiado, fue un discurso muy peronista, se plantó frente a la Plaza de Mayo ante miles de jóvenes y les planteó que ella no era el problema, que el problema iban a ser para los que querían cambiar el rumbo, los millones de trabajadores que tienen puestos de trabajo, los millones de jóvenes que se han incorporado a la política, que pueden tener una computadora, que pueden ir a una universidad cercana a su casa. Bueno, eso va a ser el problema de los que quieran cambiar de alguna manera el rumbo del país. Por otro lado, planteo lo que siempre, de que hay dos países desde la época de Moreno, de Belgrano, de que comenzó la historia de nuestro país. De alguna manera lo tenemos a Moreno, a Belgrano, a Rosas, a Irigoyen, a Perón, estos 10 años de gobierno nacional y popular, y por otro lado tenemos a Bernardino Rivadavia, a la Barenbrotter, todos los endeudamientos del país y lo que ya sabemos cómo terminó la Argentina del 2001. Y sobre eso es lo que la gente va seguramente a elegir el próximo año cuando haya elecciones. Justamente estamos a fin de año, estamos en época de balance y vamos a tener un primer bloque con dos encuestadores, con Ricardo Rubier y con Ignacio Ramírez de Barómetro. Vamos a hacer un balance todo el año. Después en el segundo bloque vamos a tener a dos movimientos sociales, vamos a tener a Levita, vamos a tener al peronismo militante y vamos a hacer también un balance de cómo comenzó el año, lo bueno y lo malo, los problemas que hubo con la devaluación, con la inflación, pero después vamos a hablar de todo lo que ha significado justamente el cierre de la presidenta en Plaza de Mayo. Y en el último bloquecito vamos a tener a un economista, Ernesto Matos, que es de la Jaureche, que también vamos a hablar de economía y las perspectivas del año que viene a partir del acuerdo o no con los fondos buitres. Vamos a dar un corte y ya estamos con los invitados. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El Servicio de Información al Consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Bueno, como habíamos anunciado en la apertura, vamos a hablar con dos encuestadores, que estamos con Ricardo Rubier y asociados, con Ricardo Rubier y con Ignacio Ramírez de Barómetro. La idea es que hablemos un poco del balance de este año, y la primera pregunta antes de entrar a hablar de figuras y de candidatos y todo eso es, ¿qué es lo que más le está preocupando a los argentinos que se notó este año? Uno se imagina inseguridad, pero hay otros temas. Empezamos con vos, Ricardo.
Sí, bueno, inseguridad es yo diría un clásico, ¿no? Siempre está ahí primero como un gran tema, con bastante distancia sobre el resto de los problemas. Hay algunos temas que han ido creciendo durante el año, que aumentó un poco más la preocupación sobre la cuestión de empleo, sobre la cuestión de educación, debido a problemas por ahí en el año, debido a la cantidad de conflictos que ha habido en el área de educación. Esto ha impactado a sectores de la opinión pública. Cuestiones que tienen que ver con la salud pública y demás. Pero el empleo, el tema de la pobreza, el tema de la educación serían los temas que siguieron o continuaron al principal problema de inseguridad. Vos, Ignacio, ¿cómo están viendo así los problemas que tienen? No, por supuesto que preocupan a los argentinos. La caracterización de Ricardo, en todo caso, como observación complementaria, diría efectivamente el estado de ánimo de la opinión pública estuvo teñido por ciertas inquietudes en el terreno de la economía. Ese fue el dato atmosférico, digamos, del año. Me parece que la novedad o el dato es la incertidumbre, digamos, porque creo que por primera vez en mucho tiempo confluyen preocupaciones o cierto mal humor económico con incertidumbre política. Es un dato novedoso, digamos. El kirchnerismo ha funcionado durante los últimos más de 10 años como una certeza en el horizonte. Certezas son constitutivas de cierta tranquilidad para propios y extraños, digamos, para quienes tienen una mirada favorable al gobierno y también para quienes no. Y hoy por primera vez aparece en el horizonte una incógnita, y eso produce incertidumbre. Antes de ir a Ricardo, me acordé, en una encuesta reciente que leí en Página 12, vos decías que a la gente, y ahora vamos a volver a Ricardo, le preocupaba o estaba muy contenta con algunas cosas. Vos hablaste del kirchnerismo, que hizo el kirchnerismo estos 10 años, como fue la asignación o el matrimonio igualitario. Eso, el fútbol para todos, que yo pensé que no era tanto, pero porque las mujeres habitualmente no lo ven tanto, ¿no? Por ahí es un concepto machista de mi parte, pero también hubo, bueno, la YPF. Es así, digamos, si hacen un balance del kirchnerismo, hay cosas que la gente está agradecida. Bueno, efectivamente se impone un tiempo de balance, digo, el vínculo de la sociedad con el kirchnerismo empieza a adoptar la forma de un balance, digamos, más allá, digamos, si bien las opiniones también están impregnadas de las consideraciones más coyunturales, a diferencia de las elecciones de medio término, donde el voto es un voto más de corto plazo, más empujado por humores coyunturales, por el contexto que envuelve la elección, la sociedad empieza a transitar un balance de estos años, más agregado, más global y más en perspectiva de lo que ha significado el kirchnerismo para la sociedad argentina. Y ahí, sí, perdón, hay un contraste interesante que se lo cuente, que es que si bien el gobierno conserva un piso de aprobación relativamente alto para las dificultades económicas del año y pese al desgaste, digamos, el balance global supera a la aprobación cotidiana, digamos, ¿no? Y eso ilumina o ilustra una reserva de apoyo que se puede operativizar o poner en valor el año que viene en términos electorales. Vamos a hablar de los partidos. ¿Vos cómo ves estos años del kirchnerismo? ¿Qué análisis hacen de ustedes, Ricardo? Sí, es indudable que hay momentos en la historia que son marcados por el ciclo político y hay momentos que no. Indudablemente el kirchnerismo marca, uno puede estar de acuerdo o no, lo que no se puede discutir que marca una época. O sea, el kirchnerismo es epocal, establece un punto de inflexión respecto a lo anterior y plantea condiciones hacia el futuro. Por condiciones me refiero a que hay cuestiones que ya no se pueden revertir, cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Uno puede maniobrar, por ahí apareció una declaración de Massa y algún otro dirigente político diciendo, bueno, podemos adelantar la reconciliación, o podemos... Pero, digamos, lo que marcó el kirchnerismo, eso no se puede revertir. Sí, creo que el rol del Estado nuevamente ha tomado un rol importante en la sociedad, que parecía como abandonado, ¿no? Ha puesto la cuestión social sobre la mesa, ha puesto la cuestión de la igualdad sobre la mesa. Eso ha marcado una época, es indudable. Entonces, tomando lo que decía Ignacio recién, eso le da un capital al kirchnerismo, que es un capital a jugar en las elecciones del año que viene. Pero va a la mesa con un capital, va a la mesa con algo,
no es que va vacío, no es que va con la soledad de la Rúa en octubre del 2001. No diciembre, octubre del 2001, en la elección legislativa donde la Rúa no tiene candidatos. No tiene El presidente no tiene candidato. Eso es cuando uno va a la mesa sin nada. El kirchnerismo va a la mesa con un bagaje, con un capital político que... Los dos coinciden de que la imagen de Cristina se mantiene en un 50%, o sea, es una buena imagen para casi, están empezando el 8 años de gobierno, más los 4 de Néstor, no es mucho, ¿no? No únicamente nosotros dos, los números que han circulado iluminan ese umbral de adhesión. Y también es interesante porque la frase de Ricardo, el kirchnerismo es epocal, me parece que es acertada y que merece ser enfatizada, porque me parece que los actores políticos que compiten y que han desafiado al kirchnerismo, me parece que han partido un diagnóstico deficitario. Que era el fin de época. ¿Qué es el kirchnerismo, digamos? Por lo pronto, la mala praxis interpretativa, digamos, las elecciones de medio término fueron interpretadas como si prefiguraran, digamos, el desenlace electoral del 2015, que ya aparece con perspectivas mucho más competitivas de las que se preveían. Me parece que lo que está sosteniendo Ricardo, el kirchnerismo ha logrado, y llega hacia el año que viene con distintos activos, digamos, llega mejor armado, como decía, en relación a aquel escenario electoral de la Alianza, porque ha logrado suscitar una adhesión que pone en juego elementos emocionales, ideológicos en algún sector, es decir, la adhesión que suscita o que está condensada alrededor de la figura de Cristina Fernández de Kirchner es una adhesión que tiene un piso alto y además es una adhesión muy sólida, digamos, ¿no? Pone en juego un acompañamiento a una hoja de ruta cuyo vector más importante es el que decías vos, que es la idea, que hoy es un commodity ideológico de época, la idea de un Estado que interviene activamente en la economía. Son dos encuestadores importantes del país y a la gente le gusta hablar de números. ¿Cómo está el Frente para Victoria? Tenemos a Scioli, está Randazzo, hay varios candidatos. Bueno, ¿Cómo lo están midiendo ustedes antes de hablar de la oposición? Yo recién, hace pocas semanas, o sea, hace poco tiempo, fines de noviembre, hicimos un estudio nacional. Sí. Y entonces le preguntamos a 1.200 casos hicimos. Le preguntamos... hicimos la lista de todos los precandidatos de todos los partidos y le preguntamos a la opinión pública sobre cuál prefería como presidente. Más allá de lo que el resultado de quién está primero, quién está segundo, que son muy pequeñas las diferencias, lo que el estudio mostró es que la oferta diversa que tiene el Frente para la Victoria le permite, y frente a una oferta única del Frente Renovador y única del macrismo, el Frente para la Victoria logra acumular, si bien uno no debe sumar aritméticamente nunca, uno acumula, tomado por acumulación, por ejemplo, de que el Frente para la Victoria para nosotros hoy estaría obteniendo en las PASO el mayor número de votos que el resto de las fuerzas políticas. ¿Promedio más o menos? Bueno, el promedio que nosotros nos dio, sumar, como vos nos dio todavía en una situación donde todavía no estamos proyectando indecisos, no estamos sacando nulos y blancos y demás, nos dio entre un 30 y un 32%. Esto es lo que notamos. ¿Y vos cómo ves a los candidatos, que haya varios candidatos y eso? Yo coincido, además, el piso del rendimiento electoral del kirchnerismo en escenarios legislativos y en escenarios que no fueron precisamente favorables osciló en torno al 30-32%, de manera que imaginar un rendimiento que inferior a eso me parece, independientemente de lo que puedan anticipar las encuestas, efectivamente el kirchnerismo llega logrando consolidar su condición de mínima primera minoría, digamos, política. Hay una incógnita en relación a la selección de sus candidaturas, pero me parece que esa incógnita le permite seguir en el centro de la escena, porque hoy una de las principales preguntas políticas es esa, digamos, cuál será la intervención de Cristina Fernández en ese desenlace. Y eso también pone en duda y obliga a revisar aquello del Pato Rengo, digamos, ¿no? Que claramente no se ajusta al nivel de gravitación que sigue sosteniendo la presidenta. Y hablando de oposición, ¿vos cómo ves, lo ves a Macri creciendo y a Massa cayendo, como dicen algunos encuestadores? Sí, ¿cómo ves esa parte de oposición? Un cierto movimiento dentro de la fuerza de oposición. De todas maneras, la oposición sigue estando fragmentada
Y prueba de su debilidad consiste en el proceso de colonización que va haciendo en las distintas provincias. Los enclaves que trata de lograr a través de alianzas políticas, porque tanto Massa como Macri tienen un problema de cobertura geográfica, o sea, no logran cubrir todo el territorio. Entonces, como no logran cubrir, tienen distritos importantes donde están limitados, donde son pobres electoralmente, y bueno, tratan de... Yo lo veo fragmentado. Sí es cierto que Macri ha crecido en los últimos meses, que ha habido primero un amesetamiento de Massa, yo lo tengo hoy con una leve caída, o sea, pero no ha crecido, y el problema de Faunen, que fue como después del huracán Carrió, no se pudo. Año pasado, salió como la estrella del año pasado, después de las PASO del año pasado, y bueno, se pensaba que Faunen podía ser uno de los que entrara en un eventual balotaje. Hoy en día Faunen está descendiendo en la intención de voto. Sus candidatos, Wiener o Cobos, están por debajo de lo que tenían hace unos meses atrás. No sé si... ¿Y vos cómo ves a la oposición? ¿Cómo lo ves a Macri, a Massa? A lo largo, poniéndolo en títulos, digamos, me parece que en el 2014, cuyos primeros metros, digamos, anunciaron un año más favorable a la oposición, finalmente tiene como ganadores al PRO, dentro del universo opositor, y al kirchnerismo, digamos. Me parece que se han desdibujado mucho los dos emergentes del año pasado, que fue el Faunen y el Frente Renovador. Por distintas razones. El PRO me parece que viene transitando un camino más consistente. Me da la impresión que el PRO tiene un diagnóstico respecto a cuáles son los desafíos y las limitaciones que tiene que tratar de corregir y disolver, y que lo hace con bastante consistencia, digamos, ¿no? Y que, por el contrario, el Frente Renovador viene recorriendo un camino muy zigzagueante en términos discursivos, conceptuales, y que eso lesiona o es disfuncional a la gran demanda del universo opositor, que es la estabilidad y la previsibilidad, digamos. La idea de la pulsión del cambio, que obviamente es la motivación de ese sector de la sociedad, está acompañada por una idea de riesgo, digamos. No hay una situación anómica donde hay una idea de cambio a cualquier costo. Entonces, el PRO me parece que es el que mejor propone un cambio y gestione la incertidumbre y el temor. Y entrando a la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves al Frente para Victoria? Hay muchos candidatos, está Bossi, Espinosa. Bueno, ¿qué pasa con Insaurralde? Parece que está más afuera que adentro. Da la impresión de que provincia de Buenos Aires es uno de los distritos que tiene que todavía no está ordenado, que está en un estado de, digamos, preliminar de ordenamiento, y que en los próximos meses vamos a ver una fuerte movida de las fuerzas políticas ahí, porque justamente recién hablábamos del problema de la debilidad de algunas fuerzas políticas en territorio. Bueno, el PRO tiene una gran debilidad en la provincia de Buenos Aires, y el Frente Renovador no sabemos si va a finalmente ir con Insaurralde como candidato. ¿Insaurralde cómo está? Estaba en una época muy alta, dicen que está bajando ahora. Insaurralde hizo un crecimiento bastante importante en los últimos meses. Para nosotros está detenido hoy. No sigue creciendo. Seguramente esa grilla, como todavía está desordenada, yo diría, mi experiencia es que está esperando otros candidatos. Me da la impresión que en la provincia de Buenos Aires todavía no están desembarcados otros candidatos, porque los que han desembarcado, el caso del PRO, de Vidal y demás, no logran posicionarse. Y Frente Renovador tiene esta situación de Insaurralde que no sabemos cómo va a jugar. Tampoco han crecido sus propios candidatos demasiado. Y por otro lado, el Frente para la Victoria, en el caso que Insaurralde vaya al Frente Renovador, que es algo que puede ocurrir, habrá que ver cuál es el candidato. O sea, finalmente todavía no está. Por eso digo, la provincia de Buenos Aires, para nosotros, supongo que coincidimos, es muy preliminar todavía el escenario. Hay provincias donde la cosa está más definida, provincia de Buenos Aires no. Vos, Ignacio, ¿cómo ves la provincia de Buenos Aires? Tanto la oposición y además como diría lo siguiente, que me parece que vale para, obviamente, el rasgo, digamos, es la ansiedad, digamos, ¿no? En la sociedad de incertidumbre, en los actores políticos, analistas, periodistas, ansiedad, digamos. Entonces aparece la pregunta, ¿cuáles son los números, intención de voto? Bueno, la intención de voto, el voto es una respuesta a una oferta. La oferta a nivel nacional todavía no tiene contornos definidos, no está definida, y a nivel provincial ni hablar, todavía recién se está esbozando, digamos, cuál va a ser la oferta electoral. En relación al caso Insaurralde, también me parece que es elocuente y vale para reflexionar otra cosa. Se insiste mucho sobre la idea de personalización o individualización de la política, me parece que es momento de relativizar esa tesis. Insaurralde
tiene un capital, pero en la medida en que no lo armonice con alguna hoja de ruta, con alguna clase de pertenencia, me parece que ese capital se diluye. Lo veo mucho más fortalecido el Frente para la Victoria, el PRO, inclusive el Frente Renovador, en el marco de la provincia, de ese distrito, que a la perspectiva de pensar que Insaurralde puede en soledad vencer alguna de esas fuerzas. De manera que me parece que Insaurralde, como dicen en España, se ha pasado 2 pueblos, digamos. Y hoy ha quedado en un lugar bastante incómodo políticamente. Bueno, gracias a ambos. Seguramente nos vamos a ver. Que tengan unas felices fiestas y ya los volveremos a encontrar el próximo año. Vamos a un corte y ya estamos con los nuevos invitados.